Hola Cristian, buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. ¿Y tú? Aquí corriendo con eso. Oficio es lo que no le falta a uno. Ahí sí. Lo bueno es que tenemos oficio. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú cómo vas? Bien, bien, bastante bien. Mm. Complicados igual, Oye, avanzando. tenemos que reunirnos, como lo comenté vía correo electrónico hace unos días, para revisar lo de los MOOC. Veámosle la otra semana. Veámosle la otra semana. Sí, sí, voy a buscar un espacio. Por las tardes, ¿estás bien la próxima semana? Sí, puede ser. Ajá. Ahorita que no tenemos, que estamos terminamos validación e intersemestre este sábado, que tenemos exámenes. Ah, bueno, sí. Entonces voy a buscar el espacio para que logremos armar esa propuesta. Además, interesante. Menos mal ya tenemos a nuestro diseñador instruccional para poder avanzar en ese Perfecto, Diego. ejercicio. Encantado. Ya, Bueno, nos buenas tardes atendemos a la todos próxima. los que se van conectando y bienvenidos a una nueva sesión de nuestras tardes de coach virtual, en el cual pues vamos avanzando en temas de interés para nuestro rol como docentes de la modalidad en línea y para este desafío tan interesante que se nos está imponiendo por parte de la sociedad para ampliar cobertura a través del uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, manteniendo excelentes niveles de calidad. Eh, no sé si ya se enteraron, nuestro programa de derecho está rompiendo límites. Ya nos tocó abrir un segundo paralelo en el primer semestre, lo cual pues, nos llena de mucho orgullo, dado que pues, es una oferta muy particular la que está haciendo la UIDE para el entorno ecuatoriano y también el haber sido líderes, pioneros en la implementación de un programa de derecho en la modalidad. A veces nos ha acompañado Luis Fernando Sempertegui, nuestro coordinador. No lo veo hoy todavía conectado. Pero bueno, la idea es que eso es una excelente noticia, excelente, excelente noticia. Y lo mismo también nos ha ocurrido con nuestra maestría en educación. Teníamos mucha inquietud por la incertidumbre que se había generado por la salida de ofertas equivalentes por parte de dos instituciones que son competidores directos de nosotros. Por un lado, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con un programa muy similar a unos costos inferiores a los nuestros. Y por otro lado, la Universidad Internacional SEC, que también sacó un programa básicamente equivalente al nuestro. Bien interesante el hecho de que en este momento ya tengamos un número de admitidos sustancialmente superior al que tuvimos con la maestría en su primera cohorte. Allí cabe mencionar que esta segunda cohorte de la maestría en educación está operando ya bajo el convenio con nuestro socio académico en España, EIG, lo cual va a implicar que bajo los mismos costos, la misma inversión para el estudiante, va a optar a una doble titulación. Por un lado, la titulación oficial que se tiene por parte del CES en Ecuador, que confiere obviamente la Universidad Internacional del Ecuador, más una titulación propia de la Escuela Internacional de Gerencia de EIG, válida en España. Es una propuesta bien interesante que no implica costos adicionales ni tiempo adicional. Ese es el tipo de convenios que deberíamos buscar impulsar y en buena medida, pues todos ustedes, todos nosotros que estamos en el ámbito de la educación mediada con tecnología, en todo este ejercicio tan interesante de contactos, de redes de colaboración, si ven alguna posibilidad de adelantar convenios de mutuo beneficio con otras instituciones de prestigio, no duden por favor en hacernos el contacto. Es importante para la universidad que si no todos, es lo esperable,
si no todos, la gran mayoría de los programas nuestros de la modalidad tengan ese beneficio de la doble titulación. Bueno, no quiero gastarme el tiempo en conversación ni en avisos parroquiales como lo hice ahorita. Como siempre, estamos grabando la sesión para beneficio de todos aquellos que no se pudieron conectar. Y hoy tenemos una propuesta diferente a lo que hemos venido haciendo tradicionalmente. Casi siempre lo que ha ocurrido es que alguien de nosotros o algún invitado nos ha acompañado contándonos algo en relación con nuestro rol como docentes en la modalidad en línea. Hace poco, hoy estamos a miércoles, el lunes recibí un enlace de una conferencia que me llamó mucho la atención. Como les contaba en el recorderis que hago periódicamente, hay eso es un chatbot, eso es un centro de pensamiento que se llama Aprendamos Juntos. Yo lo he mencionado en varias ocasiones, les he mandado en varias ocasiones pequeñas píldoras de lo que allí se publican. Es en YouTube, son videos muy cortos, los que normalmente yo les he enviado a través de nuestro WhatsApp. Son pildoritas de 5 o 6 minutos en diferentes temas relacionados con la educación. Me llegó, eso siempre los que yo les he mandado tienen un equivalente de mayor longitud. Yo siempre les envío ese de los 5 o 6 minuticos, que es la píldora corta. Siempre, pues si les interesa, lo han visto, pueden encontrar la versión larga, que es de aproximadamente 1 hora, poco menos de 50 minutos en todos los casos. En lo cual, pues no solamente son esos 5 minuticos que nos describe normalmente el que interviene, el panelista, el expositor, sino que es 1 hora de conversación. Les decía entonces que me llegó uno de Vinton Cerf. No sé si ustedes lo identificaban, lo conocían previo al mensaje que compartí ayer. Es una persona muy interesante. El doctor Cerf formó parte del equipo que creó Internet. Y por eso, pues es muy chévere escuchar a una persona que estuvo en la génesis de una herramienta que para nosotros hoy es fundamental, hablando de las implicaciones que tenía para la educación. Así que, pues, sin más preámbulo, escuchémoslo. Voy entonces a compartir mi pantalla para que lo escuchemos. Veamos. Permítanme un instante. Vamos a hacer la magia de las máquinas. Compartir sonido y optimizar para video. ¿Listos? Espero que todos lo estén viendo. Ya tenemos un número importante de participantes el día de hoy. Ahí les arranca. Vinton Cerf. Escuchemos. Muchas gracias por aceptar pasar este rato con nosotros hoy. Para mí es un placer, así que gracias por la invitación. Vint, vamos a hablar de temas que han ganado mucho peso en la situación que estamos viviendo. Siempre lo han sido porque vamos a hablar de educación, tecnología y de cómo se relacionan. Pero me gustaría empezar por el principio, porque seguramente la gente que nos estará viendo ya sabe a lo que nos referimos, pero igual hay algunos que, no sé, que han vivido en una cueva. Sé que tú eres humilde, pero eres una persona muy relevante en la historia. Y tu trabajo ha cambiado el mundo de forma espectacular. Pero me gustaría empezar por el principio. Cuando eras estudiante, y algo que mucha gente desconoce, es que naciste parcialmente sordo. Y en lugar de que aquello fuera un impedimento, fue el catalizador de tu carrera.
Me gustaría que nos explicaras esto un poco. En primer lugar, me gustaría aclarar que aún me considero estudiante y creo que eso es importante. Hay que seguir aprendiendo. Es importante no dejar de aprender. Nací en 1943 y fui sietemesino. En esa época estaban preocupados porque mis pulmones no estuvieran completamente desarrollados, así que me metieron en una tienda de oxígeno. Por supuesto, yo no me acuerdo, me lo han contado. Eso propició una pérdida de la audición duradera, un fallo neurológico. Perdí 1 decibelio al año de media y cuando cumplí 15 años empecé a necesitar audífonos, pero hasta los 15 no los necesité. Los uso desde entonces. Así que siempre me sentaba en clase en primera fila e intentaba prestar atención. Realmente no fue un impedimento, no como mi mujer, que perdió la audición con 3 años y fue sorda durante 50. Ella tuvo que aprender lenguaje de signos. Aunque yo también aprendí un poco, nunca fue un impedimento como lo fue para otras personas. Eso por un lado. Por otro, esto fomentó mi amor por la tecnología. Cuando se inventó el correo electrónico, en el 71 o 72, yo fui de los primeros en pensar, madre mía, esto es mucho más útil que hablar por teléfono. Así que para mí, que nunca fue un gran problema, los audífonos marcaron la diferencia. Tú y yo hablamos sin problemas, así que he tenido mucha suerte. La tecnología me cambió la vida e hizo que me interesara trabajar en ella. Es curioso porque, de hecho, iba a mencionar esta anécdota tuya de que encontraste en la tecnología, y especialmente en el correo electrónico, un canal de comunicación alternativo donde tu sordera nunca fue un impedimento y fue lo que marcó el principio de todo tu talento. Estoy seguro de que no fue consciente, pero me acerqué mucho al trabajo relacionado con el correo electrónico. Así que el proyecto ARPANET, mientras estudiaba en la UCLA, introdujo un correo electrónico propio en el año 71 o 72. Luego, cuando me trasladé a Stanford, seguí en el proyecto de redes y utilizábamos el correo electrónico. Cuando dejé Stanford para ir al Departamento de Defensa, de nuevo, seguimos utilizándolo. Y cuando dejé el departamento en 1982, fui a trabajar para MCI y les construí un sistema de correo electrónico. Así que durante toda mi carrera, el correo electrónico ha sido una constante en las comunicaciones y lo sigue siendo actualmente. Vint, cuando eras estudiante, en la escuela o incluso en tu carrera profesional, ¿tuviste algún profesor o mentor que fuera especialmente relevante para ti? ¿Que tuviera cierta relevancia a la hora de haberte convertido en quien eres? Ojalá pudiera decir que todos, y en cierto modo es verdad, pero hubo unos pocos que marcaron la diferencia. Uno de ellos fue mi profesor de matemáticas de quinto. Yo tenía 10 años y me quejaba porque las matemáticas me parecían aburridas. Me gustan las matemáticas, pero no era muy entretenido multiplicar y dividir fracciones. Así que me aburría y mi profesor, el señor Tomaszewski, decía, no te preocupes, hay más mates, y me dio un libro de álgebra de secundaria. Así que lo cogí y ese verano hice todos los problemas del libro. Era muy divertido, sobre todo el concepto problema, porque era como estar en una novela de Agatha Christie. Tenías que adivinar quién es X. También con 10 años tenía un juego de química y por entonces, hablamos de 1953, podías tener compuestos muy interesantes que a día de hoy no se pueden tener. Cosas como el permanganato de potasio. ¿Qué le hace especial? Que si lo mezclas con glicerina es hiperbólico y arde en llamas por sí solo. Así que podías hacerte tu propio volcán, echar dentro un poco de permanganato de potasio y glicerina en pequeñas cápsulas. Luego lo cubrías con magnesio, aluminio y azufre en polvo y estallaba solo. Se aprendía haciendo. Y si tuviera que destacar una de las cosas más importantes de la educación, diría sin duda el equivocarse, aprender gracias a ello y corregirlo en lugar de que te expliquen cómo hacerlo.
Yo recuerdo en mis clases de cálculo en Stanford que había un profesor, Harold Bacon, que dibujaba los diagramas más increíbles en la pizarra. Era tan buen profesor que yo, sin tomar notas, solamente prestándole atención, era capaz de, en los exámenes, deducir la fórmula que necesitaba. No tenía que memorizarla, podía deducirla por haberla escuchado. Durante toda mi vida ha habido mucha gente que destacaba a la hora de enseñarte a hacer algo. Déjame hacer una elipsis al presente, porque hay algo que merece la pena contar. Yo trabajo para Google y me apasiona el buscador de Google, lo uso a diario. Mucha gente decía que los jóvenes acudían a YouTube cuando querían aprender algo. Y yo pensaba, bueno, ya crecerán y acabarán yendo al buscador de Google. Pues un fin de semana, mi mujer y yo quisimos hacer una receta con berenjena. No sabíamos cómo hacerla. Ya la habíamos probado y nos encantaba y dijimos, igual estos jóvenes tienen razón. Así que me metí en YouTube y puse cómo cocinar berenjena. Y encontré como 17 tutoriales de cómo cocinarla. Incluso la berenjena esta fina, larga y gris, que nunca la había visto. Yo conozco la típica berenjena más oscura y gorda. Así que nos pusimos y conseguimos cocinarla estupendamente. La razón por la que cuento esta historia es que es una prueba del aprendizaje a la carta. Mucha gente te contará una historia parecida cuando quiso reparar algo, por ejemplo, cómo reparar tal cosa. Es increíble la cantidad de gente que se toma la molestia de hacer un vídeo para enseñarte a hacer algo. Creo que en muchos aspectos es algo totalmente novedoso de nuestra civilización porque literalmente existen miles de millones de personas conectadas y esas personas no están en tu barrio o en tu entorno. No puedes encontrar la respuesta de forma local, pero la puedes encontrar online. Y creo que es asombroso. El aprendizaje a la carta puede ser una pieza clave para el futuro de la educación. Vint, ¿te das cuenta de que el aprendizaje inmediato solo es posible porque tú y gente como tú inventasteis la arquitectura de Internet? Sí, pero tengo que recordarte que solo porque alguien inventara las carreteras, no significa que también fuera responsable de los diferentes vehículos que circulan por ella, ni de los edificios que están junto a ella. Cuando Bob Kahn y yo hablamos sobre esto, coincidimos en que esto fue un paso necesario que facilitó oportunidades a mucha otra gente para ser creativa, para inventar formas de circular por estas vías. No dijimos a la gente qué deberían hacer con esas carreteras. Solo dijimos, si vais a circular por esta carretera, conducid solo en un carril, avisad cuando giréis, cuidado con los cruces y demás. Es decir, fue un paso habilitador. Es muy gratificante verlo así, porque significa que hay miles de millones de personas que pueden inventar nuevas formas de utilizar esta infraestructura. Es la creatividad de la inteligencia humana colectiva lo que la desarrolla, no la mía, ni la de Bob Kahn, ni la de los que trabajaron en el Internet básico, ni siquiera la de Tim Berners-Lee, el padre del World Wide Web, algo clave en Internet. Es la de todos aquellos que descubren lo que pueden hacer con sus propias manos. De hecho, quería hablar de ello un poco más tarde, porque creo que en el tema del que estamos hablando se ha producido una explosión de creatividad e imaginación en el uso que le damos a Internet para compartir el conocimiento con el mundo. Pero quería hacerte una pregunta muy simple. A ti te han llamado muchas veces, y sé que no te gusta porque eres una persona humilde, pero te han llamado el padre de Internet. Para mí eres más un Gutenberg moderno. Porque Gutenberg revolucionó el mundo cuando inventó la imprenta en el siglo XV. Y la tecnología que Bob Kahn y tú inventasteis también ha cambiado el mundo en muchos sentidos. Y tú has mencionado ese ejemplo en el que aprendiste a cocinar berenjena gracias a YouTube. Mi pregunta es que me gustaría que nos explicaras
¿Qué camino te llevó a crear los protocolos de la arquitectura de Internet? Seguro que recuerdas una cita muy famosa de Isaac Newton que decía: si he podido ver más lejos es porque me sentaba a hombros de gigantes. Es aplicable para Internet. Hubo gente que desarrolló una forma de comunicación diferente al teléfono. El teléfono se inventó en 1876 por Alexander Graham Bell, y el mecanismo por entonces consistía literalmente en enchufar cables, en conectar físicamente un circuito para que dos personas pudieran comunicarse, y con el tiempo se automatizó con la conmutación, pero era una conmutación de circuitos, circuitos para que la gente pudiera hablar entre sí. Esto resultó ineficiente en los ordenadores. Y ahí estuvo Paul Baran, que trabajó en RAND en la década de los 70, estudiando cómo construir un sistema de comunicación que pueda resistir o sobrevivir, incluso en caso de un ataque nuclear. Y así dio con la idea de lo que llamó los bloques de mensajes, que conocemos como conmutación de paquetes independientes actualmente. Más adelante lo desarrollaré. Inventó esta idea, pero no la desarrolló. Más tarde, Leo Klenrock, que figuraba en el tribunal de mi tesis en UCLA, hizo su tesis en el MIT sobre las matemáticas que hay en la conmutación de paquetes. Después, Donald Davis, en el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido, desarrolló la idea del término paquete en este sentido. También desarrolló los sistemas de nodos en telecomunicaciones en el Laboratorio Nacional de Física. Los tres tuvieron estas ideas, y uno de los directores de la Oficina de Técnicas para el Tratamiento de la Información del ARPA dio con la idea de construir una red para conectar varios ordenadores. Fue Bob Taylor, que se quejaba de que tenía 3 terminales y necesitaba conectar cada uno de forma independiente, y pensó: ¿no habría forma de construir un terminal que conmutara al terminal con el que yo necesito comunicarme? Y decidió que la conmutación de paquetes era la forma correcta de hacerlo. Y hay mucha otra gente, no recuerdo todos los nombres. Larry Roberts, J.C.R. Lee Clyder del MIT, dirigió el IPTO durante un tiempo, y todos ellos decidieron apostar por esta idea. El proyecto ARPANET, que fue el predecesor de Internet, diseñó una red de conmutación de paquetes. Y para hacer una analogía, si coges una postal, ¿de qué consta? De una dirección, un remitente y cierto contenido. La metes en un buzón y asumes que el servicio de correos la enviará a la dirección adecuada, aunque no está garantizado. Esto se llama comunicación de mejores esfuerzos. Primera analogía: tenemos postales y tenemos paquetes de Internet. Segundo, si metes 2 postales en el buzón dirigidas a la misma dirección, no necesariamente saldrán en el mismo orden que tú las introdujiste. Esto también ocurre en los paquetes de Internet. Por último, existe la posibilidad en Internet de introducir un paquete de información y extraer 2. Hasta donde yo sé, Correos no ofrece ese servicio. No es un sistema fiable, ni te asegura nada si pierde o duplica información, por lo que debes estar pensando: ¿por qué iba a querer un sistema así entonces? Y la respuesta es que cuando tú pones otra capa de disciplina por encima, lo llamamos protocolo de transmisión, numeras todos los paquetes, y si se queda fuera de servicio, los almacena, y si se pierden, los reenvía. Y este es el sistema de arquitectura de capas, que sí que lo hace fiable al final. Si piensas en el sistema de la postal y reflexionas sobre cómo lo usarías para una comunicación fiable, ahí tienes la idea de cómo funciona Internet. Volviendo al tema principal, hemos tenido muchas experiencias con ARPANET antes de que Bob y yo fuéramos a Stanford en la primavera del 73 para diseñar lo que hoy conocemos como Internet. Y eso estuvo motivado por otro problema práctico. Nada de esto viene por ciencia infusa, sino que viene tras enfrentarnos a un problema y a cómo solucionarlo. En eso consiste la ingeniería. La ingeniería convierte la ciencia ficción en realidad. Pues Bob vino a mi laboratorio en Stanford y me dijo: el ARPANET fue un éxito y tuvimos estas aplicaciones, pero ¿cómo podríamos aplicarlo en comando y control, que era lo que Paul Baran intentaba hacer en los 60? Eso tenía implicaciones, y me gustaría enfatizar en que muchas veces
el problema dictamina cuál puede ser la solución. En este caso, Bob dijo, si vamos a utilizar ordenadores en comando y control, deberán estar en barcos en el mar, en aviones y en todo tipo de vehículos. Pero el diseño original de ARPANET era para ordenadores fijos en laboratorios cerrados. Y empezó a trabajar ya entonces en una red de conmutación de paquetes de radio y en un sistema de satélite para la comunicación entre barcos y entre barco y costa. Cuando lo presentó en Stanford decía, tenemos estos 3 tipos de redes y tenemos que descubrir cómo interconectarlas de una manera uniforme. Ah, por cierto, en esta misma calle, en el Centro de Investigación Xerox Palo Alto, Bob Metcalf está inventando el Ethernet. Ya teníamos 4 sistemas de conmutación de paquetes. Cuando empezamos a trabajar en ello, el problema ya dictaminaba cuál iba a ser la solución. Estoy seguro de que no quieres que entre en detalles, pero me gustaría destacar la importancia de prestar atención a las limitaciones de un problema, porque te suelen dar diferentes formas de solucionarlo. Así nos fuimos acercando a la arquitectura de Internet a partir de la naturaleza del problema. Vint, mientras construías Internet, ¿alguna vez pensaste en el papel que tendría en la educación? La respuesta sencilla es no, pero no sería del todo precisa. Recuerda que teníamos muchos años de experiencia con el proyecto ARPANET, que conectaba 12 universidades para ayudarles a estudiar la inteligencia artificial y la ciencia computacional. Esa era la motivación que tenía esa red y se consiguió conectando los recursos informáticos de los investigadores y sus programas. De hecho, fue muy inteligente. Dijeron, lo financiaremos todo, no escondáis vuestros resultados, compartidlos para que podamos avanzar más rápido. Ya tuvimos experiencias sobre cómo la gente usaba la red. Evidentemente, el correo electrónico ya existía, y las listas de distribución mediante correo eran cada vez mayores. Una de las primeras que recibí era sobre amantes de la ciencia ficción, porque claro, éramos ingenieros, algo frikis, y discutíamos sobre quién era el mejor autor. La siguiente que recuerdo era del Yum Yum, la lista de distribución de esos restaurantes. Ya habíamos visto las posibilidades sociales de Internet desde el comienzo. Yo anticipaba cosas así. Ahí no pensaba que iba a estar disponible para el público general. Y en 1988 empecé a preguntarme cómo podría hacerse, porque hasta esa fecha todas las redes de Internet estaban financiadas por agencias gubernamentales. En Estados Unidos había 4. Estaba el primitivo ARPANET, del Departamento de Defensa, el Internet de la NASA, el del Departamento de Energía y la red de la Fundación Nacional de Ciencia como Backbones, que daban lugar a 12 redes diferentes de nivel intermedio que daban servicio a 3.000 universidades. Ya teníamos un gran número de redes, pero todas pertenecían al gobierno. Tenías que estar en un proyecto del gobierno para tener acceso a ellas o estar becado de alguna forma por alguna agencia gubernamental de investigación. Así que en 1988 empecé a preguntarme si aquello era posible para el público general y asumí que el gobierno no iba a pagar por el uso individual, por lo que tendría que haber un motor económico que sufragara todo aquello. Pensé, ¿cómo vamos a convencer al sector privado de que la red de conmutación de paquetes son una buena inversión? Así que conseguí el permiso del gobierno de Estados Unidos para conectar el sistema de correo de MCI a Internet como un experimento técnico. Pero la razón real era romper la barrera de que el tráfico comercial no podía circular por los backbones del gobierno, y me dejaron hacerlo. Y en 1989 anunciamos que teníamos este sistema interconectado con el sistema de correo de MCI. En cuanto se hizo público, Telemail, OnTime, CompuServe, todas estas empresas privadas de correo que estaban desconectadas, se conectaron a Internet y se dieron cuenta de que había clientes que estaban atrapados en pueblos pequeños y que de la noche a la mañana podían comunicarse con cualquier persona gracias a Internet. Ese mismo año nacieron 3 empresas proveedoras de servicios de Internet, YuYuNet, PCINet y SurfNet en California. En 1989 empezamos el camino de la comercialización de servicios de Internet y el resto es historia. Tengo que decir algo que quizá no entra del todo ahora.
Pero el siguiente gran hito que ocurre es Tim Berners-Lee, que estaba en el CERN, e inventa esta cosa llamada World Wide Web y la anuncia en diciembre del 91, y prácticamente pasa sin pena ni gloria, excepto para dos tipos del Centro Nacional de Aplicaciones Computacionales en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, Marc Andreessen y Eric Bina, que vieron este cúmulo de páginas de texto y dijeron: ¿y si creamos una interfaz de usuario gráfica? Y lo hicieron. Lo llamaron Mosaic, un navegador que se descargó más de 1 millón de veces. Y un señor llamado Jim Clark, fundador de Silicon Graphics, dijo: «Madre mía, esto es algo grande». Y fichó a Marc Andreessen y Eric Bina, los llevó a la costa oeste y fundaron Netscape Communication en 1994. Un año después salieron a bolsa, sus acciones se dispararon y la bomba estalló. La gente tiraba el dinero a cualquier cosa que tuviera que ver con Internet. Y en abril del 2000, todas esas startups se quedaron sin dinero y aquello colapsó. Los CEOs se preguntaban qué pasaba. No habían entendido la diferencia entre capital, que es finito, e ingresos, que debían ser constantes. Pero las redes siguieron creciendo. Y en 2007 ocurre otro gran hito. ¿El qué? Pues lo que tienes en el bolsillo o en el bolso. Steve Jobs anuncia el iPhone. Y deja a todo el mundo de piedra, porque es una tecnología que aúna dos cosas. Hace Internet accesible desde cualquier lugar si tienes cobertura. Y hace al móvil más útil porque todo el contenido de Internet está ahora en la palma de tu mano. Sin contar la otra cosa maravillosa que es tener una cámara incorporada, poder sacar fotos y vídeos y subirlos a YouTube u otras plataformas. Ese es probablemente el siguiente gran hito que ocurre. Y yo no predije nada de todo esto, pero sí me apuntaré un tanto por una cosa. Bob y yo tuvimos mucho cuidado cuando diseñamos todo esto, en hacerlo todo lo abierto que pudiéramos para que otros pudieran aplicar nuevos protocolos o nuevas aplicaciones. Lo hicimos extensible en términos de nuevos protocolos paralelos en capas horizontales y nuevas posibilidades en las verticales, que es como se creó la World Wide Web. Tim Berners-Lee puso HTTP encima de TCP/IP y funcionó. Y hoy en día, en 2020, sigue siendo cierto que la gente puede extender en ambas direcciones la funcionalidad de Internet. Y por eso sigue premiando la creatividad humana una y otra vez. Bint, has explicado con mucho detalle el papel que Internet tiene en la educación y en compartir conocimiento hoy en día. Y sé que eres conocido por tus predicciones de futuro. ¿Qué papel crees que tendrá Internet en la educación del futuro? Una de las cosas que ya hemos hablado es el aprendizaje a la carta, que creo que es un componente muy importante. Vamos a ser optimistas por un segundo. Hoy vemos cómo la esperanza de vida ha crecido. Antes era de 35 o 40 años y ahora hablamos de 90 o 100 años. Imagina que eres un recién nacido. Quitando el tema de la pandemia, tienes un potencial de vida de 100 años. Entonces, cuando hablamos de nuestra carrera, puede ser una carrera de 70 u 80 años. Ahora quiero que imagines un segundo qué puede pasar en 70 u 80 años. Si miras hacia atrás, las últimas 2 décadas han protagonizado cambios que han marcado una gran diferencia. El móvil, por ejemplo, y en 2007, el iPhone, han tenido un impacto sustancial en muchos aspectos de la vida, al igual que Internet. Imagina que en cada década ocurren cosas de este calibre. No es nada descabellado pensar en cosas que, aunque no sepamos cuáles serán, nos cambiarán la vida y, como consecuencia, habrá que adaptar nuestras habilidades a estas nuevas demandas y requisitos. Voy a darte un ejemplo. Ya se están construyendo robots, ya sean robots móviles con brazos y piernas o máquinas robóticas que construyen cosas como los coches de Tesla. Esos robots han reemplazado a la mano de obra humana. Sin embargo, han creado una oportunidad para nuevos trabajos, porque alguien tiene que diseñar los robots, mantenerlos, programarlos y demás.
Todo eso son nuevos trabajos, lo que significa que tendremos que aprender nuevas cosas para seguir estando al día. Tampoco podemos volver a la escuela. Antes ibas a la escuela, aprendías, ganabas dinero y te jubilabas. Cuando la fase de ganar dinero se extiende 60, 70 u 80 años, vas a tener que seguir aprendiendo para seguir cobrando. Así que tendríamos que seguir yendo a la escuela y aprender cosas nuevas, y creo que Internet tiene mucho que decir al respecto. Ahora más que nunca, por la pandemia, hemos visto que los docentes no disponen de las mejores herramientas para la enseñanza online. No son ideales para la docencia. Los webinars están de moda, pero no se consigue la misma dinámica con la que consigues con un grupo de gente sentado en una mesa y discutiendo sobre un problema. Creo que Internet tiene mucho que decir. Puede revertir el concepto de enseñanza. En la Universidad de Stanford y en muchas otras han terminado por decirles a los estudiantes que vean los vídeos de las clases, vídeos que pueden ver todas las veces que quieran. El profesor no creo que esté por la labor de repetir la clase, pero para eso está el vídeo. Después se juntan en clase en caso de que no haya pandemia y tratan los problemas juntos. Dan la vuelta a la experiencia educativa. En lugar de escuchar la clase y hacer los deberes en casa, escuchas la clase en casa y haces los deberes en el aula. Creo que esta reversión tiene mucho futuro. Creo en el aprendizaje online. Creo en la eliminación de la distancia y en la oportunidad de tener acceso a cualquier contenido en cualquier lugar para desarrollar tu propio aprendizaje. Ese es el primer papel que puede tener Internet. El segundo es la capacidad de acceder a la información de manera instantánea, que es similar al aprendizaje a la carta en la medida en que accedes al contenido cuando lo necesitas. No sé si te pasa, pero yo escribo mucho y no puedo escribir sin estar conectado. Estoy a mitad de una frase y necesito comprobar un dato, y mi memoria, seamos claros, empeora con el tiempo. Por lo que tener acceso a esta información en cuanto la necesitas es tan cómodo que estoy seguro de que será todavía más clave en el futuro. Una idea que has mencionado y que creo que es importante y que vemos cada vez más en esta era de la tecnología es esta necesidad constante de adquirir nuevas habilidades porque es casi cuestión de vida o muerte. Yo tengo amigos profesores y los he visto esforzarse mucho en poder dar clase, sobre todo aquellos que son artistas, donde lo que enseñan es muy práctico. Es muy difícil aplicar eso en el mundo digital. ¿Qué piensas que puede hacer la comunidad educativa para estar mejor preparada para ese futuro que describes? Es una buena pregunta. Lo primero que se me ocurre es que deben estar en contacto con los que diseñan las herramientas y las plataformas online que se utilizan para la educación. Algo que aprendimos muy rápido de Zoom, por ejemplo, fue que mucha gente se conectaba a reuniones que no eran la suya e interferían. Así que hubo que poner comandos para invitar a la gente o echarla del sistema, etc. Es necesario ese feedback. Otra cosa que me fascina sobre el tema es la mezcla entre los mundos virtual y real. Yo tenía la idea imaginaria de crear un laboratorio en el espacio, uno ficticio, un laboratorio virtual. Pero mientras trabajas con instrumentos virtuales, necesitas un telescopio y tienes un telescopio real. Le pides que haga una fotografía, la hace y te la envía. Así que ahí tienes una mezcla de un laboratorio real con un laboratorio virtual. Desde tu punto de vista, todo parece igual porque se controla desde un portátil, que es probablemente lo mismo que harías si estuvieras en un laboratorio real. Un portátil que lo controla con un programa. Podemos crear estos falsos entornos y mezclar el mundo real y el virtual, y creo que para ciertos tipos de disciplinas académicas podría funcionar. No es lo mismo que estar en un laboratorio mezclando compuestos químicos y oliendo el ácido sulfhídrico que huele a huevo podrido. No te lo recomiendo, pero ocurre.
Así que tenemos esta posibilidad virtual. Por otro lado, y creo que es importante, mucha investigación se ha llevado a cabo compartiendo datos, compartiendo procesos, programas, algoritmos, ese tipo de cosas. Y estamos empezando a ver avances rápidos en resultados científicos porque la gente tiene acceso al trabajo de los demás, no solo a los artículos publicados, que por supuesto son muy importantes, sino también al software y a los datos que se han ido obteniendo. Y se pueden crear archivos que pueden ser utilizados una y otra vez o experimentos que pueden repetirse. Creo que es un avance en el conocimiento científico. Internet tiene mucho peso ahí. Y estoy seguro de que muchas otras ideas vendrán, en las que no he pensado, que mejorarán el uso de esta tecnología. Vint, la pandemia ha hecho evidente la brecha digital que existe en el mundo. Mucha gente no tiene acceso a esta herramienta maravillosa que es Internet. Y obviamente nos ha hecho conscientes de que tenemos que luchar para aumentar el acceso a Internet y para acabar con estas desigualdades en el acceso a la información. ¿Cómo podemos acabar con esta brecha idealmente? Es decir, reducir la brecha e idealmente acabar con ella. Llamemos inclusión digital a la problemática que estás señalando. Hay muchas brechas y creo que tienes razón al decir que la pandemia ha profundizado en estas fisuras y brechas de nuestra sociedad y nuestra economía. Se ha demostrado que las cadenas de producción son frágiles y que en ocasiones no son del todo resistentes ante este tipo de cosas. El hecho de que la gente no pudiera trabajar físicamente con otras personas ha tenido un gran impacto en muchos aspectos productivos y demás. Además, afectó a la gente de manera diferente, dependiendo de qué tipo de trabajo se realizara. En mi caso, yo puedo trabajar en cualquier lugar que tenga acceso a Internet y electricidad para mi portátil. Pero estas cosas tan básicas como las comunicaciones o la electricidad no existen ni están disponibles en todas partes del mundo o en la cantidad necesaria o con la solidez necesaria. Estas son las brechas que necesitamos reducir de alguna forma, porque todo el mundo debería tener la elección de acceso a Internet y a este tipo de tecnologías. No es necesario que se les obligue a necesitarlas, salvo que una pandemia lo exija, como ha señalado. Pero deberían tener al menos la posibilidad. Ahí tenemos trabajo que hacer. Tenemos que llevar a cabo políticas que fomenten que el sector privado invierta en tecnología. Necesitamos acciones como que el gobierno sufrague parte del coste o ayude a la gente que no se lo puede permitir. Hay un sinfín de políticas que se podrían llevar a cabo para reducir esas brechas. También tenemos mucho trabajo en la divulgación del trabajo en un contexto de tecnología online. Y también es una oportunidad para todo el mundo para tener trabajos que apuesten por el mundo online en lugar de estar atrapado en un trabajo que no pueda realizarse porque no se pueda hacer online. Todavía hay muchas cosas que hacemos en el mundo real. Cortarse el pelo, aunque yo no tenga que preocuparme por ello. Ir a un restaurante de cena, etcétera, servir a otras personas. Es decir, hay trabajos que tenemos que proteger y para ello acabar con la pandemia. Internet y la tecnología tienen mucho que decir para solucionar ese problema. Ahora que tenemos una vacuna y empezamos a vacunarnos, espero que la situación mejore. Habrá otras pandemias y espero que aprendamos de esta y que apliquemos las herramientas que tenemos ahora de una forma mejor de lo que lo hemos hecho ahora. Y no experimentemos todas estas desorganizaciones, pero la inclusión, por volver a la pregunta, es vital para asegurarse de que cualquiera que necesite usar estas tecnologías pueda hacerlo para hacer del mundo un lugar mejor. Vint, hemos mencionado muchas veces lo increíble que resulta tener en nuestros bolsillos
Unos dispositivos con acceso a Internet y, por lo tanto, a un mundo de información. Pero también eres cauteloso en que además de todo ese conocimiento válido, vamos a decir, también hay desinformación. Por lo que es importante que sepamos enseñar a todo el mundo, pero especialmente a estudiantes, que cotejen y analicen la información. ¿Cómo crees que podemos resolver este problema? ¿Cómo podemos enseñarles a identificar la información para distinguir la veraz de la falsa? Me alegra que me hagas esta pregunta porque es muy importante, muy actual. Internet es una plataforma neutra. Es un habilitador y un amplificador. Por desgracia, amplifica cualquier cosa, incluida la desinformación y otro tipo de problemas asociados a las redes sociales. Vemos bullying, distribución de malware. Podríamos hacer una lista de los problemas del abuso de Internet. ¿Qué podemos hacer? Has descrito muy bien lo que yo llamo pensamiento crítico. Recibes una información y preguntas, ¿de dónde viene? ¿Alguien puede corroborar esta información? ¿Hay algún interés en que yo cree algo que no quiero creer? ¿Por qué estarían haciéndolo? Estas son las mismas cuestiones que se plantean a menudo los científicos. Fíjate, imagina que eres científica y tienes una teoría sobre cómo funciona algo. Pero como científica, tienes que poder probar tu teoría. Así que haces un experimento que, si no consigue demostrar tus predicciones, tendrás que volver atrás, replantear tu teoría. Después, haces otro experimento y obtienes resultados. Pero resulta que algunos de esos resultados no encajan con tus predicciones. Lo primero que haces es plantearte si el experimento salió mal. Y cuando te convences de que el experimento no salió mal, tienes que volver al inicio y plantearte por qué tu teoría no predijo esta parte de resultado. Si eres una buena científica, adaptarás tu teoría a estos resultados. Pero déjame decirte lo que ocurre. Eres científica y yo acudo a pedirte consejo. Así que voy, te digo que tengo un problema y te lo cuento. Tú me aconsejas que debo hacer algo X. Yo te lo agradezco un montón y sigo con mi vida. Pero 10 años más tarde, vuelvo y sigo teniendo ese problema. ¿Qué puedo hacer? Y lo que me propones es que tras 10 años de estudio, y habiendo redefinido tu teoría, ahora debería hacer Y en lugar de X. Eso provocará en mí una de dos reacciones. La primera es, gracias, ahora tengo el resultado de 10 años de investigación, haré Y. La otra reacción es, o sea, que me mentiste hace 10 años, no voy a creerte ahora porque me mentiste entonces. Por desgracia, hay una parte de la población que se comporta de esta manera. No entienden que la ciencia no es una verdad absoluta, sino la mejor aproximación que tenemos a la verdad actualmente. Tenemos que conseguir que la gente lo entienda. Tienen que comprender la idea de que la mejor aproximación no necesariamente es siempre la más precisa. Una vez que esto se acepte, si se acepta, creo que la gente podrá lidiar con la desinformación mucho mejor porque entenderán estas dinámicas. Eso hará que la gente sea un poco más científica. Quiero aprovechar este tema para preguntarte otra cosa. La programación se ha convertido en el nuevo inglés. Y hay muchos niños que estudian programación porque creen que será una garantía de empleo y un mejor salario en el futuro. Pero también hay voces que dicen, este enfoque no es el correcto, porque ¿de verdad necesita el mundo tantos programadores? Y también está este movimiento de gente que aboga por las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que también quieren incluir las artes en el mismo barco. Me gustaría saber tu opinión.
Me encanta este tema porque soy un admirador de las humanidades. Fui a la Universidad de Stanford, di clases en la Universidad de Stanford y evaluaba a mis estudiantes de ingenierías no solo por la precisión de su trabajo, sino por la forma en la que lo expresaban. Así que soy un defensor de que ciencias y humanidades deben ir de la mano. De hecho, creo que no se debería ni intentar separarlas, porque son muy importantes como concepto común. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, creo que enseñar a la gente programación es una forma de enseñar también pensamiento crítico, porque cuando te enfrentas a un problema en programación, tienes que desarticularlo entero y entender las dinámicas y los requisitos del código desde los cimientos y reensamblarlo entero. Eso es la ingeniería de sistemas. Es un ejercicio de reflexión muy útil. Lo puedes aplicar a cualquier cosa, marketing, ventas, fabricación, cualquier cosa que requiera un análisis puede beneficiarse de este tipo de habilidades, así que creo que todo el mundo debería probar la programación. También tienen la experiencia de cometer errores que nosotros llamamos bugs, y no son fáciles de encontrar. A veces son fallos tontos, otras veces muy sutiles, y creo que cualquiera debería experimentar lo complicado que es encontrarlos. Así podrían apreciar, en primer lugar, qué implicaciones tendrían y también se darían cuenta de que un fallo de diseño en un programa es el mismo tipo de problema de diseño en un programa de marketing o cuando estás escribiendo un libro y ya tienes el argumento y se te desordena totalmente y tienes que reordenarlo. Eso por un lado. Estoy totalmente de acuerdo en que no deberíamos enseñar exclusivamente ciencias, matemáticas e ingeniería sin humanidades. Cuando estaba estudiando en Stanford, daba una clase que siguió durante muchos años llamada Civilización Occidental. Ahora miro atrás. Yo sabía la importancia que tenía, porque sabía que en mi carrera no tendría tiempo de leer a los clásicos. Y agradecí de verdad que se me exigiera esa asignatura. Pero ahora, mirando atrás, ojalá hubiera incluido también civilización oriental junto a la occidental, como se hace a día de hoy. Creo que la asignatura abarca mucho más de lo que abarcaba hace 50 años. Y aprender y entender las humanidades es muy importante. Fíjate cuántos matemáticos o físicos son también músicos, por ejemplo. Posiblemente es porque las matemáticas y la música comparten mucho contenido. Pero soy un férreo defensor de la mezcla de ambas y te agradezco que me lo hayas preguntado. Bint, me gustaría preguntarte sobre un tema que sé que te ha preocupado durante muchos años. Y es la seguridad de toda esa información que creamos cada día. Las hemos almacenado en discos duros. Ahora tenemos la nube y todos esos sistemas quedan obsoletos muy rápidamente, como cualquier aparato tecnológico que creamos. Y siempre estamos al borde de este miedo de ¿vamos a experimentar un episodio moderno de la Biblioteca de Alejandría? ¿Podemos perder toda esta información que hemos generado? Sé que has reflexionado profundamente sobre este tema. ¿Hay algo que podamos hacer para evitar que ocurra algo así? Yo la llamo la alta edad media digital y me preocupa bastante. Hay varias amenazas en este sentido. La primera es que los dispositivos mismos pueden desintegrarse con el tiempo, ya sea un disco duro o un disco compacto, etc. Terminan por evaporarse. Eso es un problema. La solución siempre ha sido copiar la información de uno a otro. Así podemos asegurarnos de que la información sobreviva a las formas de codificarla, de modo que si algo se copia mal, se puede recuperar. Copiar en nuevos dispositivos es una solución, pero hay un problema mayor respecto a esto. Un ejemplo de un medio que ha resistido mucho al deterioro son las tablillas cuneiformes, esas tablillas de arcilla que aún hoy son legibles, si puedes leer esa escritura, claro, 5000 años después.
No tenían la intención de durar tanto. Eran típicamente signos grabados en almacenes, por ejemplo. Pero esos almacenes se quemaron y las tablillas permanecieron. Eran de arcilla muy resistente y por eso han durado. Pero si no sabes leer cuneiforme, dejan de ser útiles. Esto puede ser un problema con los bits que se almacenan correctamente en algunos medios. No saber cómo están codificados. Pensemos un momento. Las imágenes tienen un código digital concreto, el JPEG, y otros tantos que son estandarizaciones para representar imágenes. Y tú tienes un software que decodifica correctamente esos píxeles y los traduce en píxeles que tú puedas ver. ¿Qué pasa si el software que interpreta esos bits no funciona en los actuales sistemas operativos y ordenadores que tenemos? Solo tendríamos un montón de bits. O peor. ¿Y si tenemos una hoja de cálculo y la única forma de poder entender y utilizar esa hoja de cálculo es con un programa como el Microsoft Excel, por ejemplo, para poder utilizar esos bits que te muestran la hoja de cálculo y su funcionamiento? Si no existe ese software, todos esos bits que antes almacenabas y que eran útiles ya no lo son. La gente tiene trillones de fotografías en sus móviles. Esas fotos están almacenadas en la nube o en el mismo móvil o quizá en ambos sitios. La cuestión es, ¿qué te asegura que seguirán disponibles para tus hijos, nietos y bisnietos? Sabemos que podemos imprimir fotos y que duran 150 años aproximadamente, pero no hay ningún medio digital que yo sepa que dure tanto tiempo. ¿Cómo llevamos a cabo un proceso que sea asequible y sostenible y que copie toda la información necesaria en nuevos medios y que asegure que el software que pueda interpretarlas esté disponible? No hay una solución mágica. Tenemos que fijarnos en modelos de negocio que sean sostenibles y que nos permitan esto. Si copias algo en tu disco duro y lo guardas bajo llave y esperas que la información siga ahí, aunque siga, imagina que tienes un conector físico. Te garantizo que en la historia de la informática los conectores no dejarán de cambiar, cosa que me vuelve loco. Seguro que hay motivos de peso para ello. Existe el USB, el USB-C, micro USB y los miles de adaptadores, pero a veces ya no funcionan. Yo no creo que tengamos un sistema que asegure el mantenimiento del contenido digital a largo plazo. Y creo que es un problema que debe tratarse. Hay algunas empresas que ya están empezando a planteárselo en términos de siglos en lugar de décadas. Sigue siendo un problema, sí. Para acabar la entrevista, me gustaría preguntarte algunas cosas relacionadas con el concepto de aprender haciendo. Lo has mencionado al principio, que fue clave cuando eras estudiante y que te ha convertido en lo que eres. La primera pregunta que quiero hacerte es: hemos hablado sobre cómo los profesores podrían adaptarse a la situación en la que vivimos de evolución tecnológica. Si hubiera una cosa que pudiéramos utilizar, implementar o rediseñar a largo plazo, si pudieras elegir una sola cosa para rediseñar el sistema escolar, ¿cuál sería? Bueno, no soy ningún experto en la materia, así que te daré una respuesta profana. Aprender haciendo es muy importante. Creo que las clases laboratorio son clave. Y me refiero a laboratorio en el sentido amplio de la palabra. En el ejemplo anterior de la berenjena, el tema era cocina. Pues bien, una cocina también es un laboratorio, en este sentido de la palabra. Pensemos un segundo en el éxito del concepto de aprendiz. Las habilidades que tuvieron los gremios en Europa, especialmente en Inglaterra, fueron gracias a aprender el oficio. Se aprendía haciendo, viendo a la gente hacer cosas, no contándote cómo se hace, sino viendo cómo lo hacen y practicando.
La memoria muscular en tareas manuales es muy importante. Es como aprender a montar en bici. Te caes varias veces, pero al final aprendes. Y aunque no vayas en bici durante 20 o 30 años y la retomes, generalmente recordarás cómo hacerlo. Creo que las escuelas necesitan separarse un poco de la clase magistral y acercarse al concepto de aprender haciendo. Vamos a hacer X. Y puede que X sea algo analítico. No tiene por qué ser algo físico. Pero intentar hacer algo es mucho más importante que oír cómo se hace. Evidentemente, todo tiene que empezar por alguien diciéndote, esto tienes que hacerlo así o te quemarás o harás estallar el laboratorio. Pero la parte importante es intentar hacer algo. A veces consiste en escribir una tarea en lugar de leer el trabajo de otro. Intentar escribir algo te enseña lo difícil que es escribir una frase coherente, escribir una tesis, razonar de manera ordenada o dar con un argumento creativo que sea lo suficientemente complejo para mantener a la gente interesada leyéndolo hasta el final del libro. Pero hay que intentarlo, eso es lo que marca la diferencia. Ese es el tipo de cosas que introduciría en la educación. Sospecho que si hubiera algún profesor entre nosotros, me diría que eso es lo que han intentado hacer los últimos 200 años. Tenemos que ayudarlos. Y aquí entra otra vez el feedback. Los profesores necesitan ayudarnos a entender qué es lo que deberíamos hacer para facilitarles ese tipo de enseñanza. Aunque yo no tenga las respuestas para ello, los profesores sí. Creo que deberíamos preguntarles a ellos. Otra Quiero terminar aquí, faltan un par de minuticos, pero también estamos un poco ya por fuera de nuestro horario normal y por eso la idea es que aprovechemos estos espacios para ir aprendiendo cosas nuevas e ir dándonos cuenta de las tendencias. Fíjense cómo esta parte final de la conversación con Vincent estuvo muy asociado a la necesidad de aprender haciendo. Los procesos teóricos que nosotros hemos venido desarrollando históricamente, que han sido exitosos, que han sido el paradigma de la educación, de ese modelo de aprendizaje que normalmente hemos implementado, deberían migrar hacia el aprender haciendo. Yo he mencionado en varias ocasiones el estudio que realizó la Fundación Qatar, por solicitud, o no por solicitud, que solicitó la Fundación Qatar a la unidad de inteligencia de The Economist, en el cual se habla de los 5 modelos de institución de educación superior que uno debería aprender o por el cual deberíamos propender. La primera de ellas nos soporta muchísimo a nosotros en la modalidad, es la educación en línea. La segunda de ellas tiene que ver con la formación a través de clusters, es decir, zapatero a tus zapatos. Especialízate en algo que tú sepas hacer muy, muy bien. La tercera tiene que ver con esto que nos está mencionando Vince en su presentación al cierre, y es las instituciones de educación superior experienciales. ¿Dónde aprende uno? En la realidad. ¿Dónde aprende el médico? En el hospital. ¿Dónde aprende el ingeniero civil? En la obra. ¿Cómo se aprende? Learning by doing. Eso es un tema clave. Y también la cuarta de las propuestas que nos hace la Fundación Qatar, que les reitero, lo he mencionado continuamente, seguramente me han escuchado, yo les he compartido en varias ocasiones los enlaces asociados a ese documento, se los mandaré una vez finalicemos para que lo revisen nuevamente, tiene que ver con las artes liberales. Efectivamente, él lo mencionaba también en su presentación, la ciencia y la humanidad tienen que ir de la mano. Y por eso el trivium y el quadrivium que corresponden a las artes liberales deberían ser parte fundamental de los procesos formativos. Y el quinto de los modelos tiene que ver con lo que se denomina por parte de The Economist el tema del partnership, de el sponsor, de lograr que otros
que se dan cuenta del éxito que se logra por invertir en educación, apoyen los procesos de educación. Me parece fundamental. Y también, antes de cerrar, comentarles que la universidad está muy en la línea de lo que se plantea por parte de Vince Cerf, y es el hecho de que una formación virtual no necesariamente es el futuro, porque es importante también mantener el necesario contacto social, la generación de redes, la implementación de las llamadas competencias blandas se pueden hacer a través de la mediación tecnológica. Es viable, pero son de difícil consecución. Y para ello, la importancia de la presencialidad. En la universidad armó un grupo de trabajo en el cual me invitaron a participar para hacer una valoración de una posible propuesta institucional para operar en un modelo que podríamos llamar de semipresencialidad. Varios de ustedes me han apoyado probando un par de encuestas base que posteriormente se utilizarán por parte de la universidad para medir la percepción que pueda existir por todos los grupos de interés de un posible, más no aún obligado, modelo de operación semipresencial. Va a ser muy interesante, ya lo veremos. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Qué vaina que se nos haya ido un poquito más allá de las 6 de la tarde que normalmente operamos, pero espero que les haya sido de mucho interés. Nos vemos dentro de 15 días. Si tienen alguna idea, algún tema, algún ponente que consideran que vale la pena que invitemos, me cuentan. Y ahí estaremos haciéndolo nuevamente. Que tengan buena tarde. Un abrazo. Estimado Diego, ¿podemos conversar un ratito? Claro, Giovanni, aprovechemos. Sandrita, sí, no se vaya. Ah, ya, bueno, aquí me quedo. A ver, Sandrita, ¿qué era lo que me decía? Ya está, ya estamos, ya. Ya. Es sobre el tema, mientras estaba ahorita, es que estábamos viendo el video, estaban varios profesores justo en el chat y que estábamos viendo, notando de que estaban con las preguntas de los exámenes y todo eso. Sí, vi que algunos decían que si de pronto podrían hacerlo el viernes, había unas dudas con respecto a unas horas de tutoría que querían dar. Sí, vi. Sí, entonces justo a eso me refería Giovanni, porque como justamente son la mayoría de los, o sea, de hecho son los docentes que están en intersemestre, que son de la escuela de comercial. Entonces, porque, o sea, se supone que tienen que programar las 3 horas y tienen que dar, o sea, tienen que estar conectados, porque, o sea, igual se les paga por la hora. Hay que tener en cuenta que por la hora de examen se les paga por 3, ¿no? Entonces, o sea, no entiendo por qué, no sé si estoy mal, pero creo que ni decía de que, o sea, que no va a haber la tutoría, o sea, se supone que ellos saben que siempre tiene que haber la tutoría para validar la identidad. Claro, ellos están claros en eso, pero que tocaría recalcarles en un correo. Pero, ¿cuál es el problema? Sí, porque se supone exacto, que el por eso examen, es que no entiendo. El examen, pues tienen ellos que estar conectados 1 hora. Y pues se programa desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, estoy inventando la franja horaria, y pues en 1 hora hacen su examen. ¿Cuál es la posible inquietud que existe? Pues que podríamos intuir. Bueno, hay algunos docentes que están inquietos, que dicen que se pueden tomar el viernes, pero no es así, pues, o sea, ya los docentes saben que tienen que regirse a lo que está en el calendario. En el calendario estaba sábado y domingo que se iba a tomar examen. Listo, entonces, no, a la pregunta, y además fue una profesora la que lo dijo, no recuerdo cuál, ahí lo vi, que si se podía tomar el viernes porque sus estudiantes tenían que moverse y tal, bueno, que los estudiantes también estaban programados desde el inicio de la programación, desde el inicio del intersemestral, para sábado y domingo. Así es. El sábado así se va a hacer. Yo respondo ahorita entonces que no, que para evitar cualquier inconveniente de desorganización interna, todos los exámenes se hacen el sábado. Todo, o sea, claro. O sea, el domingo se les cambió porque ya analizamos que el domingo es votaciones y bueno, y en eso tienen razón.
Listos. Pero Ahora, ya, si a pero un el sábado estudiante, si un estudiante de pronto le toca movilizarse durante el sábado, que es posible, ya lo sabe y por lo tanto puede solicitar un adelantamiento de su examen, que la norma lo permite, el reglamento lo permite, ¿cierto? Sí, Rendirlo atrasado o adelantado. Entonces, sí, ahorita contesto eso. sí. Así es. Y a la otra inquietud que aparecía allí de, oiga, pero es que ¿cómo así que a qué horas y tal? Sí, está programado desde las 7 hasta las 10, escoja una hora y hágalo. Dígale a los estudiantes. Claro, porque son ellos, o sea, a la final los que tienen que definir. O sea, porque la duración es de 1 hora y es el docente el que tiene que definir en qué hora. Si se le cruza a uno de los estudiantes, el docente tendrá que estar a la siguiente hora tomándole al estudiante, porque no es que o sea, por eso ellos tendrán que definir, tienen que definir entre el margen de las 10 y la 1, de lo que yo entiendo, que así fue como aprobamos la propuesta para tomar en 1 hora el examen. Y él es el que tiene que decirle, señor, lo voy a tomar de 11 a 12, de 10 a 11, en esa hora. Sí, listo. Entonces o sea, para los que yo se les contesto cruza. ya sobre el chat. Ya. Sí, yo contesto sobre el chat. Ya. También, Diego, gracias, ya vi su correo de lo de computación aplicada porque tengo La que justamente... más me gusta es la tercera opción, es la que más me gusta a mí, por lo que no nos implica absolutamente nada desde el punto de vista de operación, y pues realmente como tú lo planteas allí, puede ser mucho más productivo hoy para uno de estos estudiantes, por encima de computación, el tema del emprendimiento. Vamos a ver qué contesta el vicerrector. Yo como les decía ahí, estoy muy proclive a que sea esa última. Sí, yo sé que los contenidos no se ajustan para nada. No tiene nada que ver, pero eso es analicé la malla autonomía. y ya no tenía más, No, justamente eso es por los cambios y autonomía. prefiero hacerlo de esa manera, por eso fue la propuesta. Sí, Diego. A mí me gustó muchísimo. Esa fue la propuesta, sí, Diego. Y de ahí, ¿qué más? La última, Diego. No quiero ir. Giovanni, apágalo, apaga el computador. Ya sabes lo que te va a pedir, ya sabes lo que te va a pedir. No. Ya, está bien. No, Sandrita, a ver. No, ¿quién puede ayudarnos? Piensa en eso. Yo sí quiero que percibas que pues obviamente esto no eres tú o soy yo o es Giovanni. Como equipo creo que hemos logrado solucionar todos estos inconvenientes y ninguno de los tres se ha sentido, espero, que lo hayamos dejado en el aire. Yo no me he sentido que ustedes me han dejado en el aire en lo absoluto y yo esperaría que ustedes también perciban lo mismo. Pues sí. Así es. Que salen enredos y que la quejadera. Finalmente, ese es el rol de nosotros, de formadores. Porque el hecho de formar, y por eso yo cada vez que uno de esos estudiantes va y sube y escala, es que formar no es que sean excelentes contadores o excelentes administradores. Formar tiene que ver con ser excelentes personas, excelentes ciudadanos, y para eso hay que respetar las normas. Y la gente dice, no, pero eso es injusto. Todo lo contrario. La injusticia pasa por no aplicar un tratamiento equitativo a todo el mundo, y por eso la existencia de los reglamentos. Ahora, que no estamos de acuerdo con los procedimientos, con los límites, con los trámites, sí, perfectamente entendible que yo no esté de acuerdo con los trámites, pero existen, y mientras existan, se aplican. Y en muchas ocasiones nosotros mismos, los tres, hemos tenido ahí que sufrir que, miércoles, pero es que eso, ¿cómo así que nos toca hacerlo? Pues sí, así no nos guste. Así que, pues Sandrita, de todas maneras, así entre chiste y chanza era lo de no. Si aún tú crees que la cosa está tan complicada que no vale la pena estar aquí en el equipo, pues échale cabeza al fin de semana. Y busquemos alternativas, ¿no? También no me vayas a dejar en la estacada y me dices, Diego, yo conversé con fulanito, él no le estaría interesado, porque pues tampoco quiero que te sientas obligada haciendo una labor de esta. Diego, también lo que pasa es un tema. De pronto, o sea, que yo, o sea, estoy últimamente, o sea, sí, con temas reglamentarios y todo. Yo tengo ahorita unos 2 temas que contestar de la Contraloría General. Sí, justamente porque yo todavía, este es mi último año en que yo soy susceptible de auditoría
por todos mis cargos públicos. Sí, entonces tengo ahorita 2 temas muy importantes que contestar de Contraloría. Entonces, eso implica que también me toca estudiar justamente temas de ajustándome a la normativa y todo, porque quiera o no, me toca cumplir y tengo que presentar esas contestaciones en los plazos, ¿sí? El uno, estoy ahorita un poco preocupada por temas de pandemia, que justamente estoy conversando con gente de la Contraloría y amistades, porque aquí para presentar se necesitan documentos certificados y todo, y ahorita las instituciones públicas están cerradas, entonces voy a ver, porque el uno tengo 2 semanas más para contestar, el otro tengo 90 días, porque claro, son ese tipo de cosas que a uno le ponen por la parte normativa de sanciones administrativas o qué sé yo. No es la primera vez porque ya le he contestado. Justo me acuerdo que la última que contesté fue antes, justo ahora que vi que me recordaban que ya tengo 4 años aquí en la universidad, me acordaba que justamente hace 4 años, antes de que yo acepte venir, tuvieron que esperarme ese último mes porque estaba finiquitando un tema de Contraloría, que ahí tuve igual un tema súper fuerte, que le gané a la Contraloría igual, pero implica que me toca estudiar y para armar todo el informe que sea contundente, de tal manera que se demuestre obviamente toda mi gestión, ¿sí? Entonces, No, eso... tranquila que hay cosas que yo entiendo. Inclusive yo fui también alto directivo del gobierno no es mentira, yo estuve 10 años respondiéndole a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Personería, a la Defensoría, todas las berracas IES que existen en Colombia. Sí. Por los trámites que tuve que desarrollar como funcionario público. Inclusive yo me retiré del gobierno y dije, nunca vuelvo a trabajar con el gobierno en línea de dirección. Siempre he trabajado con el sector público desde la perspectiva de asesoría, de consultoría, en la cual uno dice, hagan, problema de que lo vaya a hacer. Exacto. Y es más fácil, más fácil asesorar. Yo estoy en las mismas porque ahorita que he tenido que llamar o sea, a gente que en ese momento estuvo conmigo y claro, me encuentro que ellos se encuentran todavía en el sector público, gerenciando y todo, y me dicen, ¿quiere trabajo? Yo les llamo porque necesito que me ayude con esto, ¿no? O sea, a ver, Sandrita, ¿quiere escuchar un consejo mío? Sí. O sea, esto esto de la universidad, esto es simplemente, o sea, tener un poco de paciencia. Yo ya tengo el cuero duro, como saben decir. Yo ya tengo ya más de 10 años aquí atendiendo estudiantes y todo. Y anteriormente lo hacía con todas las carreras. O sea, había unos días que yo ya quería colapsar, eso es verdad. Sí. Pero usted sabe que cuando tiene algo y necesita ayuda, sabe que yo estoy ahí, siempre. Sí. O sea, yo en esa parte, o sea, a mí me gusta solucionar las cosas y todo, entonces creo que como dijo Diego, somos un equipo y la idea es darnos la mano. Esa es la idea. La verdad es que sí, Giovanni, la verdad es que esta vez con titulación no sé qué hubiera hecho si no me daba la mano con la una escuela calificando finanzas, porque ya con las otras 2 y ya todo, con todos los casos ahí, que son 2 diferentes y entonces, o sea, con esto, o sea, pues Sandrita, mira, y voy a analizarlo, pero lo cabeza, que voy a requerir es tiempo. Y también no piensa en esto, listos. Definitivamente tú haces tu evaluación, te das cuenta que necesitas el tiempo y pues obviamente el interés institucional y el mío, personal, espero que lo perciban siempre así. Por encima de las instituciones están las personas. A mí sí me preocupa muchísimo la situación individual. Entonces, pues échale cabeza. Te invito también a que lo mires desde esta perspectiva. Entonces, no me vayas a dejar en la estacada. Y tú me dices, bueno, listo, Diego, yo no puedo, pero ya fulanito dijo que de pronto, que existe la posibilidad, yo ya le comenté, le interesaría. Y pues buscamos una alternativa de ser necesario. En primera instancia y entre chiste y chanza, esta conversación no se ha existido y se autodestruyó automáticamente apenas cerremos como misión, misión imposible. Misión imposible. Sí, Diego, la verdad yo le agradezco mucho, al igual que a Giovanni, pero igual, o sea, de pronto lo que sí, o sea, voy a requerir un poco, Diego, es ahorita, este tiempo, un poco, o sea, de pronto no voy a estar, o sea, constantemente, porque me va a tocar salir, buscado ya los papeles que necesito, ya tengo una parte de los papeles, necesito que me certifiquen y necesito armar la otra parte. Entonces, eso sí,
he estado estudiando desde el feriado, yo he pasado estudiando el caso y buscando los papeles, porque yo tengo todo un doble archivo de todo lo que yo he firmado. Entonces, me ha tocado buscar en todos los cartones, en todos los cartones que tengo, la documentación y todo. Entonces, sí, de pronto, o sea, sí, de pronto, o sea, y sí voy a necesitar un poquito de apoyo en el sentido de tiempo. Si bien es cierto, yo trato de estar contestando. Pero fíjate, pues entre Giovanni, tú y yo, Emerson y Luis Fernando pues han sido como muy tolda aparte, ellos pues obviamente están más en su facultad y con su jefe directo que es Baeza, pero yo sí creería que entre los tres y en su momento con Dianita González y con Malena, los cinco, teníamos un equipo bastante productivo que nos respaldábamos entre nosotros. Imagino que previo a mi llegada existía una cultura muy similar, que tengo esa percepción, que entre todo el equipo se colaboraban, se cubrían. Nos ha ocurrido en estos días, pues Sandrita salió unos días a descansar, no tanto a descansar, recuerdo que eran más temas de índole personal y además tu viaje atravesaba los Estados Unidos. Hubieras aprovechado para vacunar. Ah, no, en esa época todavía no había vacunas. En esa época todavía no. No había vacunas. Y pues luego Giovanni también estuvo esa semana siguiente y pues pudimos operarlo, no nos reventamos. Pues piénsalo, es perfectamente posible. Yo les he hecho mucho énfasis también en la importancia de sus procesos doctorales, que separen el tiempo, que miren, yo estoy en este momento haciendo la investigación aquí en Pittsburgh, en San Francisco, con la Universidad de Pittsburgh, y pues me toca trasnochar, pero lo hago con muchísimo gusto. Y a veces yo me les pierdo. Ustedes se habrán dado cuenta que ahí de pronto los viernes en la mañana yo no los estoy contestando porque estoy dedicado de manera exclusiva, desconecto el celular y no arranco el computador en el correo electrónico. Porque llego a abrir el correo electrónico y eso es un hoyo negro. Ahí mismo lo coge uno y a contestar y cuando se da cuenta se le han pasado 3, 4 horas. Miren, yo ayer, después de que ya comimos y tal, por ahí a las 7 de la noche, abrí el correo electrónico. No sé si se dieron cuenta o recibieron correos míos de las 2 de la mañana. Yo cuando me di cuenta... Sí vi. Dije, no, qué pena. Pero uno no se da cuenta, uno cuando de pronto está totalmente absorbido por ese hoyo negro que es el correo electrónico lleno de problemas. Bueno, también es cierto que a esa hora, cuando ya nadie está por ahí molestando ni haciendo... Se trabaja mejor. No, le rinde hartísimo. Productivo. No, claro, no debería ser, ¿no? Pero... yo para terminar de calificar los complexivos también estuve como hasta más de las 2 de la mañana. Exacto. No, cuando yo me di cuenta, era la medianoche para mí, pero eran las 2 de la mañana de ustedes y yo mande correos y dije, joder, qué pena. dirán que Diego está loco. O sea, lo que creo que no sé, bueno, falta como que un poco de organización más en el tiempo, o sea, nosotros digo personalmente, porque bueno, en mi caso, y creo que casi el caso de Sandrita es lo mismo, sí estamos un poco atrasados en el doctorado ahorita, en unas tareas, en unas actividades. Pero Giovanni y Sandra, yo tuve una conversación con María Belén hace también un par de días, porque pues ella también estaba muy presionada por el cambio y las nuevas funciones que está teniendo que asumir con Patricio. Y una de las cosas que yo le decía, mira, saca el tiempo. Eso es así de simple, eso no hay excusa. No, es que toca hacer esto, aquello. No. Por encima de todo coloquen lo que es prioritario. Y en mi percepción personal, por encima de todas las cosas, la familia, primero. Y luego los temas personales. Y para mí, en el caso particular mío, de Diego Cardona, mi formación, mi actualización, el estar haciendo lectura, el estar haciendo investigación, para mí es prioritario. Yo le separo el tiempo. Por eso siempre lo recomiendo. Ustedes deberían sacarle el tiempo para su doctorado. Y ustedes me lo dicen, yo se los he reiterado. Me dicen, Diego, yo el jueves, olvídate, yo no existo los jueves en la mañana. ¿Listos? Y uno lo que hace es, teniendo conciencia de eso, pues programa cómo va a operar. Pero sí es importantísimo. Miren, tontadas como la que acabamos de ver ahorita. Miren lo bonito, lo lindo, lo espectacular. Tanto es así que yo dije, no, esto lo tenemos que ver, porque los 17, 18 que estuvimos conectados, seguro no lo hubiéramos visto si no es porque lo pongo yo aquí. Porque no, ¿y a qué horas? Ni un video en YouTube. Eso es ahí como por molestar.
Pero fíjense lo interesante y la gran cantidad de ideas que salen. Y fíjense también, yo, si no es todos los días, la gran mayoría de los días, yo mando una pildorita, algún mensajito, alguna cosa en nuestro chat sobre temas de tendencia, que eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque yo saco el tiempo. Sáquenlo, los dos. Sáquenlo. Bloquéense una tarde, una noche, inclusive no solamente con el tema laboral, sino también con el tema de casa. El hecho de decirle a la esposa, al acompañante, a los hijos, al primo, al tío, al amante, mire, ¿sabe qué? El miércoles a las 9 de la noche no me busquen porque yo no voy a estar. Eso es importante. Quedamos así entonces. Yo respondo ahorita en el chat diciéndole, no, los exámenes son el sábado para evitarnos despelotes, desórdenes y tal. No se preocupen, el examen es de 1 hora. Elijan qué hora. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que a algún estudiante se le cruza. Entonces, pues toca programarlo en esa misma franja de 3 horas. Claro, hay que decirles que tienen que programar en las 3 horas cada uno de los exámenes. Sí, pero listos. Claro, la duración del examen es 1 hora. Sí, sí. Así es. Ya le escribo, de todas maneras, ustedes refuercen cuando yo responda. Ya ahorita cuelgo y lo escribo. Listo. Cuídense. Estamos hablando. Chao, chao. Un abrazo.